Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y vamos a ver el segundo episodio de WandaVision. Wanda, Yes, dear. are you using your powers to turn on Empecé a the usar eso para Yes, dormir. Es la lights? gloria. Sweetheart. Are you using your night vision? I assure you, my love, I see nothing amiss. You have absolutely no reason to be. No! Oh, One of us should really determine the source of that sound. one of us. Yes. One of us should. ¿Por qué apagan la luz? I illusion vow to bring you back exactly as you are. Traerte exactamente como sos. ¿Por qué no hacen magia real? With you wearing this. Oh, that's actually the rest of your costume. Color. Iron Man. Senor Scratchy just loves the stage. He played Baby Jesus in last year's Christmas pageant. Can I give you a bit of friendly advice? Is it about the way I'm dressed? Yes, but it's too late for that. Those little boys and girls are counting on us. All of this is for the children. For the children. Now you can clap. And stop. ¡Ay, Dios! How is anybody doing this sober? Oh, neither for me, thank you. I don't eat food. What I mean to say is that I don't eat food in between meals, but at meal times. Oof, I'm a regular eating machine. I too have some top secret gossip to share. Norm here's a communist. My understanding is that it's purely for mastication. Oh, no, I don't do that. Well, when in Westview. Actually thought you were serious. Uy. But I assure you, I don't mean anyone any harm. No quiero poner a nadie en peligro. Who's doing this to you, Wanda? Wanda. What? ¿Quién te está haciendo esto? ¿Se está haciendo esto ella o se lo están haciendo? Quizás están tratando de reconstruir a Vision por algún tipo de secreto. ¿Vieron que él mencionó algo de ultra secretos? For the children. For the children. And I am glamour and he's illusion. Yeah, what she said. Flourish! You just do it. You don't say it out loud. Now my wife and I will delight dumbstruck little faces. Flourish! See there? He's using a rope. You weren't smooth. That was my grandmother's Out of myself. Oh! Shut up, Beth. The box! But what is going on with you? I have no idea. I've been feeling weirdy all day. Me mata Paul Bettany. Oh, wow. That really gummed up my works, didn't it? I'm not as funny without it, am I? Well, you're back to yourself, and that's all I care about. Bring us up for ruining the show. Sí, fue un éxito. How'd you do it? Oh, a magician never reveals his secrets. He leaves that to his assistant. And she's not talking. Como que quieren que les cuenten algo. Secretos, secretos. For the children. ¿Hay alguna organización que se llame Hijos de algo? Well, I think the children might need some popcorn. Or wonder. What? She's pregnant. Vision?
¿Se acercaron bastante? Is really happening? Yes, my lord. Y ella lo rebobinó. Ay, qué hermosa que es. Entonces, hablemos un poco de este segundo episodio de WandaVision. Lo que pudimos ver es, creo, la confirmación de que lo que le está pasando a Wanda no es algo que ella esté dispuesta a pasar. La primera teoría que tuve durante el primer episodio es que Wanda estaba tratando de reconstruir a Vision porque lo extrañaba o por cualquier motivo, no es necesario saber el motivo. En este segundo episodio lo que podemos notar es que hay alguien que está haciéndole esto a Wanda. Entonces, Wanda podría estar internada en algún hospital, en algún manicomio, y están tratando quizás de poder de a poquito, mediante algún tipo de sesión, descubrir algo que sucedió con Vision. Seguramente Vision tenga en su interior recuerdos muy importantes y códigos secretos o cosas de ese estilo, que creo que es lo que estuvieron tratando de sacar a la luz en este episodio. Este episodio repitió mucho las palabras secreto, secreto, secreto. Entonces, lo que están tratando de hacer es hacer que Wanda hable de esos secretos. No sé si tendrá que ver con algo que ya les pasó a ellos y que ella sabe, o si tendrá que ver con algo que solo sabía Vision, pero que lo van a poder tratar de traer a la luz mediante a lo que Wanda sabe. Entonces, lo que se puede hacer es crear quizás una inteligencia artificial en base a recuerdos. Vos lo que haces con eso es crear recuerdo 1, recuerdo 2, recuerdo 3, recuerdo 4, y hacer que la lógica haga que lo lleve de recuerdo 1 a recuerdo 2, de recuerdo 2 a recuerdo 3 y de recuerdo 3 a recuerdo 4. Entonces, si vos podés recorrer ese camino, básicamente armando muchos recuerdos, en teoría podrías armar una inteligencia artificial en base a lo que fue Vision. Y desde ahí poder analizar el patrón, porque además hay que tener en cuenta que Vision no era un humano. Entonces, todo lo que es la humanidad de una persona como factor sorpresa en lo que es la recreación de, ¿cómo se puede decir? Lo que es el transhumanismo, por ejemplo, la idea de poder vivir en una máquina en base a recreación de lo que fuiste, es mucho más sencillo, porque él era un robot que tenía como una lógica detrás de todo lo que había hecho, en el cual había influencia basada en su amor, pero que a pesar de tener ese amor, él, por ejemplo, peleó con Wanda durante Civil War, porque él se dejaba llevar siempre por la lógica. Entonces, mediante esa lógica y mediante el tipo de vida bastante sencilla que Vision, dentro de todo, ha tenido, lo que hacen es poder, imagino, recrear los recuerdos y así poder sacar ese coso ultra secreto que ellos están tratando de descubrir. No sé qué es. Imagino que tendrá que ver con estos Children's. No sé si es que de alguna manera Wanda y Vision lograron tener hijos, o Wanda quedó embarazada y los hijos de Wanda están en algún lado escondidos antes de que a ella la hayan atrapado. Podría ser que haya una organización malvada que se llame Hijos de Algo, como si fuesen, no sé, hijos de Hydra, ¿no? Pero hijos de algo. Entonces quizás puede ser que haya una organización que se llame así y que estén haciendo esto por los hijos, o que realmente estén haciendo esto por los hijos. Literalmente haciendo esto por los hijos de WandaVision. No lo sé, son cosas que descubriremos próximamente. Lo que me gusta más de esta serie en estos momentos es este juego que se puede hacer entre la comedia de lo que está pasando por arriba y todo lo que está pasando detrás de esa comedia, que es súper traumático probablemente para Wanda. Entonces, esa persona que quizás le está preguntando quién te está haciendo esto, podría ser Doctor Strange, sabemos, o hay rumores, no sé si está confirmado, que Wanda va a estar en la película de Doctor Strange 2, Into the Darkness, ¿se llama? No, Into the Unknown, como Frozen, Into the Madness, no me acuerdo, pero Wanda va a estar en Doctor Strange. Entonces quizás lo que se está haciendo con WandaVision es crear una conexión entre
el porqué de Wanda estando con Doctor Strange en su película. Quizás el quien te está haciendo esto es Doctor Strange, quizás Wanda logró conectar con él mediante otra dimensión o mediante señales, ya que los dos manejan una magia bastante particular, así que quizás se puede conectar desde alguna dimensión diferente y por ahí eso es lo que está tratando de hacer Wanda y quizás alguien le está tratando de sacar de este lugar que puede ser que sea Doctor Strange. La voz no era la de Benedict Cumberbatch ni en pedo, pero quizás es el filtro de realidad que ella le está pasando a esa voz. Creo que los recuerdos se están haciendo más claros, creo que está todo más a la superficie, por eso pasamos del blanco y negro al color, por eso estuvimos tan cerca aparentemente de encontrar alguna verdad, que era la que ella no quería que se encuentre. Entonces me parece que el uso del color en este episodio lo que está haciendo es acercando más a Wanda a la realidad, que es algo que ella, por lo que pudimos ver en este episodio, no quiere. Así que vamos a ver cómo sigue todo la próxima semana. Me gustó mucho este segundo episodio, me gustó mucho el primer episodio. Creo que realmente Paul Bettany está en un lugar increíble en comedia. También ella, Elizabeth, está muy pero muy bien. Así que vamos a seguir disfrutando de WandaVision la próxima semana. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Tengo que dejar de pegarle el micrófono. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.